Bueno, vamos a iniciar con la clase, ¿ya? El día de hoy nos toca el rol del auxiliar de enfermería en la atención del paciente pediátrico, ¿ya? Ya hemos visto el rol del auxiliar en lo que es la atención materna, neonatal, y ahora vamos a ver qué es lo en pediátrico. Entonces, como primer punto, vamos a hablar de qué es la pediatría. ¿A qué llamamos pediatría? Decimos pediatría porque procede de griegos, que es paidos, que significa niños, y iatria, que significa curación. ¿Qué significaría curación de niños? ¿Ya? Es en la parte, en lo que es su parte griega, en lo latín, ¿ya? Ahora, ¿qué es la pediatría? Es una ciencia que se dedica al estudio del niño en su totalidad, ¿ya? Recordemos cuando decimos totalidad, en todas sus dimensiones, de manera integral. Considerada medicina integral del ser humano en el periodo y del desarrollo y establecimiento de todas sus funciones hasta alcanzar el periodo de madurez para proporcionar su salud, prevenir y curar a los niños, ¿ya? Es una rama de la medicina acerca de la salud de los niños, para abarcar. Esa rama de la medicina tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo número 1? Es dar el máximo estado de salud posible en cada niño. Como segundo objetivo tenemos prevenir las enfermedades y lesiones en los niños. En la etapa de la niñez es un poco el trato con respecto a los profesionales de salud que se dedican con especialidad de pediatría, es un trato más delicado, más especializado, porque ustedes saben que los niños son otro mundo diferente a los adultos y a los bebés. Y su trato también es muy diferente hacia ellos. Entonces, nosotros vamos a tener, más adelante vamos a ver qué cualidades tenemos que tener para poder atender a ellos. Los periodos de la edad pediátrica. Tenemos periodos, por ejemplo, iniciamos con el periodo del recién nacido, o sea, desde el nacimiento hasta los 28 días, también se le considera pediatra, pero, como habíamos dicho, recién nacido hasta los 28 días. Luego consideramos lactante, cuando ya empezó el primer mes hasta los 2 años, ¿ya? Consideramos preescolar cuando a partir de los 2 años hasta los 6 años. Algunas literaturas nos dicen hasta los 5. Escolar desde los 6 años hasta los 12 años. Y adolescente desde los 12 años hasta los 18 años. ¿Ya? Ahí tenemos los periodos de la edad pediátrica. ¿Cuál es el perfil del auxiliar de enfermería con respecto al área de pediatría? Tiene un conjunto de capacidades y de competencias que identifican la formación del auxiliar de enfermería para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades en los servicios pediátricos, ¿ya? Entonces, eso respecto al perfil del auxiliar de enfermería. ¿Cuáles son sus principios que deberíamos tener en enfermería pediátrica? Actuar para solucionar la urgencia prestada, ¿ya? Tenemos que actuar ante la urgencia. Ayudar a minimizar el dolor del niño y su familia. Como estamos en la etapa del niño, es un poco más delicado el trato de su salud, porque ya no va a depender solamente del niño, también va a depender el estado de la familia, porque los niños no están acostumbrados a estar en este mundo hospitalario, y la gran mayoría de los niños tienen miedo a lo que son los hospitales. Entonces, por eso también necesitamos que los padres cooperen con nosotros y nos ayuden a poder, a que el niño se pueda adaptar poco a poco,
si es que va a necesitar una hospitalización larga para que podamos tener su pronta mejoría, ¿ya? Favorece el contacto del niño con sus padres. Nosotros vamos a ser los mediadores entre el papá y el niño. Tenemos que ser cordiales con ellos y ganarnos su confianza para que ellos se sientan seguros. Porque si ustedes saben, en los hospitales, en algunas áreas, no se quedan los papás toda la noche y el niño se va a quedar en la sala a cuidado de nosotros. Pero sabemos que los niños, cuando no tienen confianza con extraños, se ponen muy llorosos, hacen sus pataletas, sus berrinches. Entonces, si tenemos a un niño que está operado y tiene miedo a quedarse solo, entonces tenemos que saber manejar esa situación. Por eso es un poco bien delicado el trato que le vamos a dar al niño, ¿ya? Tomamos las medidas adecuadas para la estimulación y el desarrollo. Tenemos que también tener los conocimientos previos para poder sumar un poco más al desarrollo y a la estimulación del niño, ya que si bien es cierto, el niño puede estar en cualquiera de estas etapas, puede llegar al hospital, pero de repente él ha recibido la estimulación, el desarrollo, estaba en el colegio, pero ha tenido que dejar el colegio por estar en el hospital. Entonces en el hospital no es que va a dejar de recibir la estimulación, el aprendizaje. Nosotros también tenemos que ayudar a que el niño compense ese tiempo que está en el hospital. En la gran mayoría de hospitales, por ejemplo, en el hospital del niño, que está en la Avenida Brasil, cuentan con unas maestras, digamos, o un tipo de un servicio de colegio, escuelita, que se acercan a las salas y les enseñan a los niños de acuerdo a qué grado ellos se encontraban, para que no pierdan la rutina del colegio. Y de esa manera también hacen que el niño tenga en que su medio de adaptación sea más fácil para él. Porque si él mira que va a seguir siendo cosas del colegio, mira a su alrededor que está decorado de una manera infantil como él estaba acostumbrado, mira que las personas que le dirigen se dirigen hacia ella o que le tratan con una manera delicada y una manera también alegre y jugando. Entonces el niño es como que no se está cambiando su mundo tan bruscamente, sino estamos logrando que él también se adapte al hospital. Como otro punto, la preparación psicológica ante cualquier procedimiento. Por ejemplo, va a ser muy tedioso para nosotros que al niño le expliquemos que le vamos a colocar una inyección, que le vamos a colocar un catéter endovenoso, que le vamos a hacer tomar esa pastilla. Los niños son muy temerosos y se ponen muy sensibles ante cualquier tipo de procedimiento. Por eso tenemos que nosotros tener la paciencia, mucha paciencia con ellos y saber el manejo de cómo dirigirnos a ellos y ayudarlos a que ese temor, ese miedo pueda disminuir poco a poco. Por eso tenemos que tener una preparación psicológica. Las que ya somos madres, estamos preparadas para eso, porque ya conocemos cómo, tenemos que atender a los niños, cómo hablarles, ¿no? Pero hay personas que no tienen todavía la posibilidad de ser madres y como que les cuesta el trato con los niños. Entonces, es un poco también tedioso en ese tipo de aspecto. Respetar las diferencias y culturas. En el hospital de niños llegan pacientes pediátricos de todo el Perú. Es un hospital que acepta y recepciona todos los casos que en otros departamentos no pueden solucionar, y todo su método de recuperación lo tienen en el hospital del niño, ya sea el de la Brasil o el de San Borja. Entonces, si tenemos a un niño que es de la sierra, un niño que es de la selva y un niño que es de la costa, cada niño viene con una cultura diferente, cada niño viene con una idea de cómo nos considera a nosotros, como enfermeras, como técnicos, como auxiliares, como médicos. Y la gran mayoría de niños piensan que nosotros somos malos, porque lo que vamos a hacer solamente es colocarle las inyecciones y hacerle cualquier tipo de procedimiento y no jugar con ellos, porque los niños están en la etapa lúdica, en la etapa que quieren jugar en todo aspecto. Entonces, tenemos que respetar y adaptarnos a su cultura y de esa manera también hacerle entender los procedimientos. En el hospital del niño, cuando tuve la experiencia de estar en el área de cirugía, habían niños de 3 añitos, de 5, de 6,
que habían sido operadas como 2 o 3 veces por un apéndice que después se convirtió en una peritonitis, por una vesícula. O sea, eran niños que son operaciones de casi de adultos, pero bueno, lastimosamente en esa etapa que ellos se encontraban les pasó ese tipo de patología. Pero eran niños que tú al adulto cuando está operado de la apendicitis o de la peritonitis, ¿qué es lo que te dice el médico? Señor, levántese, camine porque se va a llenar de gases y le va a generar dolor. Señor, ya se puede bañar. Señor, ya puede comer. Señor, ya puede hacer sus ejercicios respiratorios. Puede usted movilizarse. Tiene que hidratarse. Todo le decimos al adulto para que haga, pero el adulto suele tener un nivel de terquedad que no lo quiere hacer. No, pero es que si yo me paro y camino me duele. No, pero si yo me baño de repente me lastimo la herida. Entonces, todo le ponemos un pero. En cambio, los niños, cuando tú le explicas cada cosa que él va a hacer, y le explicas cuál es su objetivo de la acción que va a realizar, el niño te ayuda. A mí me sorprendía mucho que niños de 5 años se paraban y con el portazueros que tenían en los hospitales o con algunos tipos de carritos, ellos se movían y si tú la enfermera le decía, o el doctor, Javiercito, tienes que caminar para que ayudes a que tu herida pueda mejorar y así te vayas a tu casa. Y el niño decía, sí, doctor, entonces si es que yo hago eso, voy a mejorar, sí. Y el niño así aguantando con su dolor, caminaba durante todo el pasillo. Entonces, cuando tú le explicas el porqué de las cosas a los niños, el niño lo va a hacer. Entonces, es muy diferente la aceptación que en un adulto. Y es muy penoso que en el hospital del niño veamos tantas cirugías que adultos, lo hemos visto en adultos, pero niños son valientes de poder afrontar 5 cirugías durante un mes porque tienen varias malformaciones intestinales o cardiogénicas. Entonces, ya su ambiente es el hospital y se hacen fuerte ante esa adaptación. Entonces, hay que tratar, y también recordemos que hay que tratar a los niños, a cada uno de diferente, porque no todos somos iguales. Cada uno tiene su propia adaptación, su propia cultura, su propia formación, entonces hay que tratarlos de manera individualizada, ¿sí? Y lo que sí siempre decimos es, nunca comparamos a los niños. No, pero es que tu amiguito de la cama de color rojo sí me hace caso, pero tú no. No, eso no hay que hacer con los niños porque a los niños no se les puede estar comparando porque ahí tenemos una desventaja, ¿ya? Particularidades del paciente pediátrico. Son frágiles, son muy frágiles. Tienen una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y social. Le decimos cualquier cosa y son sensibles, se ponen a llorar. Le enseñamos algún tipo de objeto, o ya miran que estamos con la inyección, ya están que lloran. Ni siquiera le hemos tocado y ellos ya se están desesperando. No aceptación a un mundo desconocido. También, porque como les digo, ellos observan al hospital como un mundo trágico, como un lugar que le van a hacer daño, porque la cultura de la sociedad siempre ha dicho, si te portas mal, le decimos al doctor que te ponga una inyección. Si te portas mal, le decimos a la enfermera que te ponga una inyección. Y los mismos padres han generado que los niños tengan ese miedo al hospital. Por eso cuando ya llegan al hospital, es muy difícil que la enfermera se acerque, o que el doctor, o que el técnico, cualquier profesional de salud se acerque al niño, porque el niño piensa que cualquier persona le va a hacer daño. Porque los mismos padres han creado esa ideología en casa. Mide el tiempo diferente que el adulto. Al niño tú le dices que te vas a recuperar en 7 días y él está contando sus días para recuperarse. Y si por A o B no se llega a recuperar los 7 días, él está preguntando el por qué pasó, qué es lo que hice o qué es lo que me falta hacer. Es diferente su recuperación. Entonces, por ese detalle es que ellos miden constantemente el tiempo. Es muy diferente que el adulto, ¿ya? Cada niño es diferente a otro. Cada niño tiene un mundo propio. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta principalmente en ellos. Miedo al abandono.
ellos van a sentir siempre el miedo al abandono cuando los papás ya no es hora de visita y tienen que retirarse y se van a quedar con el personal de salud. Entonces, siempre va a existir ese miedo a quedarse, a que su papá se retire y ya no vuelva, ¿no? Son muy perceptivos. La enfermedad y hospitalización, ellos lo ven como un castigo, ¿no? Pueden presentar depresión y ansiedad también. En el hospital del niño hay muchos grupos de ayuda, tanto para la escuela, tanto psicólogos infantiles, grupos como también payasos para que puedan ayudar a recuperar a los niños, brindarles un poco de alegría. Hay varios medios y grupos que ayudan a que los niños no se sientan diferentes en el hospital y que se puedan adaptar poco a poco al ámbito hospitalario porque lo requieren según su recuperación de su patología que tienen, ¿ya? Bueno, atrás de un niño hay una familia que también está desesperada porque los padres están muy nerviosos, muy ansiosos, preocupados de que el niño está hospitalizado y al menos que sea una hospitalización por una cirugía o por algo, digamos, de gravedad, ellos son los más tensos y a veces no suelen poder demostrarle o transmitirle la tranquilidad a los niños. Entonces, para eso también nosotros estamos como mediadores para ayudar a que los padres, ayudar a los padres a tranquilizarlos y a disminuir esa carga también, y a los niños para que también se puedan adaptar al medio. Puede haber una crisis vital familiar, hay un sentimiento de culpa, porque a veces los padres se sienten culpables de que por mi culpa, porque yo hice esto, porque no lo cuidé, por esto, mi hijo está acá. Entonces nosotros tenemos que ser, en ese aspecto, los que le vamos a brindar el soporte a la familia. No se va a ganar nada buscando un culpable, al contrario, tenemos que mantener a los padres tranquilos, serenos, para que le transmitan esa tranquilidad a los niños y ellos puedan tener la mejor recuperación, ¿ya? Hermanos afectados, escasez de información, cuando a veces los padres no tienen un nivel, instructivo, la información que le brindan en el hospital no lo entiende o no es explicada de manera al nivel que ellos tienen para que puedan entender cuál es la situación en sí de sus hijos. Y eso genera en ellos más preocupación, desesperación, porque no tienen un conocimiento claro de la situación actual de su hijo, ¿no? Y discontinuidad con el trabajo. Gran parte de los padres de familias que tienen hospitalizados a sus niños dejan el trabajo o ya los despiden porque tienen que pedir constantemente permiso y porque el niño necesita bastante tiempo de dedicación, estar constantemente con ellos. Entonces, es también afecta también a parte de la familia, aparte también del trabajo, del sustento que va a ser dentro de este ciclo familiar. Competencias del auxiliar de enfermería. Son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes, también valores, que toman la parte activa en el desempeño de la auxiliar de enfermería, generando ser responsable y eficaz de las actividades cotidianas, dentro del contexto determinado, ya sea hospital o sea posta, ¿sí? Es muy importante tener estos tres aspectos, estos tres puntos bien claros, que es el saber conocer, que es el conocimiento, el saber hacer, que es la destreza que tenemos, y el saber ser, que son las actitudes. Vamos a ver estas tres actividades de manera individual para que ustedes sepan en qué consiste y puedan tener la visión de cada característica, de las competencias, ¿sí? Vamos a empezar como saber conocer. Como primer punto tenemos que tener conocimiento acerca de los procedimientos que realizamos en los pacientes pediátricos, de acuerdo al área donde nos encontremos.
Conocer el equipo y los materiales que se encuentran en nuestra sala, que se encuentran en nuestro servicio. Conocer los signos del alarma del paciente. También tenemos que estar alertas, así como en todas las etapas hemos puesto este punto, que es muy importante que tengamos nosotros en cuenta, de conocer los signos del alarma del paciente en cada momento, para poder nosotros estar informando constantemente a los profesionales de salud y así poder actuar oportunamente y poder ayudar al paciente. Estar capacitado para realizar actividades de atención del paciente pediátrico de manera segura, oportuna y humanizada. Recordemos que esta palabra es la que está resaltando bastante, la humanizada. Tenemos que brindar siempre un cuidado humano, ¿ya? Luego tenemos que conocer las técnicas de traslado al paciente, las medidas de bioseguridad, participar en el programa de educación continua. Como les digo, hay hospitales que cuentan con grupos de estudio, grupos de apoyo con respecto a los niños en el aprendizaje. Entonces, a esos grupos que se encuentran dentro del hospital, hay personales de salud que se suman a esa actividad, ¿no? Conocemos también las técnicas de asepsia correctamente para poder realizar un procedimiento correcto. También tenemos que tener un conocimiento básico del RCP. Luego vamos a pasar a lo que es el saber hacer, ¿ya? ¿Qué involucra el saber hacer? El que tenemos que preparar conjunto con la enfermera y el profesional de salud, la unidad para el ingreso del paciente pediátrico, manteniéndolo limpia y ordenada. Luego, también participamos en la recepción del paciente, que realizan el ingreso. Apoyamos a la enfermera o al personal de salud encargado en la preparación del paciente, el material, los equipos para los diversos procedimientos que se pueden realizar, como una intubación endotraqueal o un RCP. Una colocación de sonda, una colocación de catéter venoso, ¿sí? Ya sea periférico o central. Participamos en el procedimiento de la aspiración de secreciones. Brindamos cuidados al paciente en la satisfacción de las necesidades básicas, como baño, alimentación, confort y eliminación. Rotulamos y transportamos las muestras al laboratorio. Realizamos la medición de drenaje, diuresis, ya contabilizamos. Y participamos también en la curación de heridas. Luego, para seguir, preparamos lo material y lo llevamos también a la central de esterilización. Desinfectamos los equipos usados en los pacientes, también hay que tenerlo en cuenta. Cumplimos con las normas y dispositivos legales de la institución, también. Coordinamos e informamos a la enfermera sobre las actividades realizadas. Lavamos y desinfectamos los equipos usados en la atención del paciente pediátrico. ¿Ya? Transportamos la nutrición parenteral. Luego preparamos la historia clínica para el ingreso del paciente también. Llevamos el control de la ropa limpia y sucia. Registramos el cuaderno de control en material a su cargo. Participamos en el traslado del paciente pediátrico a procedimientos como la sala de operaciones, rayos X, tomografías. Participamos también en los procedimientos de curación o algún otro tipo de procedimiento que se va a realizar. Saber ser, que es con respecto a las actitudes, cómo tenemos que reconocemos y aceptamos la supervisión como un proceso inerte que garantice su trabajo y que contribuya a su crecimiento laboral y personal. Es muy importante tener ese tipo de actitud
porque va a ayudar a tu crecimiento profesional y también personal, ¿sí? Demostramos la tranquilidad ante situaciones estresantes. Nosotros no tenemos por qué desestabilizarnos o estresarnos, perder el control ante una situación, ¿ya? Tenemos que tener iniciativa, tenemos que ser puntuales, ser creativos, es muy importante. Tenemos que tener una delicadeza en la atención, ya que lo estamos realizando con pacientes pediátricos, ¿ya? Brindamos también un trato cálido al paciente y a la familia. Recuerden que el paciente pediátrico siempre va a estar con la familia. Siempre vas a tener a la familia en esos instantes. No dentro de la sala, pero siempre van a estar en el hospital. Entonces tú tienes que tener un trato cálido con ellos también. Tener una buena observación, ya que los niños suelen a veces confundir síntomas y lo distorsionan con algún tipo de manías que tengan ellos. Hay que ser amables y honestos y demostrar siempre la fortaleza. Y también, ¿qué nos suma aquí? Siempre tenemos que estar liderando también, ¿ya? Hay que mantener y fomentar buenas relaciones interpersonales. Tenemos que tener paciencia para orientar, educar tanto al paciente como a los familiares, ¿ya? Tenemos que tener una prestación correcta, tenemos que dirigirnos correctamente a las personas, al familiar, tenemos que ser veraz con lo que decimos y ser responsables, ¿ya? Respetar la privacidad del paciente es muy importante, más aún porque es un paciente pediátrico, tienes que realizar esa actitud sí o sí para brindar la confianza al paciente pediátrico. Tenemos que también ser disciplinarios, respetuosos, ¿ya? No se repite. Momentos de la hospitalización. ¿Cuáles son los momentos de la hospitalización? Como primer momento tenemos admisión del paciente. ¿Qué es lo que se realiza en la admisión del paciente? Llamamos al paciente por su nombre. Es muy importante. Mostramos la amabilidad ante el paciente. Le damos la bienvenida y lo conducimos al servicio respectivo de la unidad del paciente, que se encontrará lista para recibirlo. Le orientamos a los padres y al paciente y entregamos al familiar los objetos de valor del paciente, ¿ya? Luego viene la estancia del paciente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Proporcionamos un cuidado de calidad en coordinación con el personal de salud, previniendo complicaciones para poder brindar un baño correcto, que se encuentre en óptimo el estado de la piel, la mucosa y el estado físico, ¿ya? Como tercer momento tenemos el alta del paciente. ¿Cuál es la característica que nosotros vamos a observar para dar el alta del paciente? Tenemos que ayudar a vestir al paciente, asegurar que el paciente lleve todas sus pertenencias con las que él ha ingresado y educar al paciente cómo va a ser su cuidado en casa, ¿ya? Bueno, en toda área, de acuerdo a la etapa que nos encontremos para brindarle el cuidado, vamos a tener lo que es el área de UCI, cuidados intensivos. Entonces también hay una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y con respecto a nuestras funciones, ¿cuál es el objetivo que tenemos que cumplir en esta unidad? Que el técnico auxiliar sepa proporcionar los cuidados con excelencia en un contexto de atención integral al paciente crítico, ya que es una área netamente de pacientes críticos, su familia y entorno. Si estábamos en la sala de hospitalización con un paciente estable, solamente con unos días de hospitalización para que se pueda recuperar y luego irse a casa,
En este contexto, en este servicio vamos a encontrar a una familia más desesperada, preocupada, ansiosa, llorosa, ¿por qué no decirlo? Y muy sensible ante esta situación, por el mismo estado crítico del paciente pediátrico. Una de las principales tareas del auxiliar o técnico de enfermería es la preparación de los espacios asistenciales para los ingresos en la UCI. Y en ellos tendrán que preparar el siguiente material. En UCI siempre vamos a tener una bolsa de insuflación, según el peso del paciente con un filtro, la mascarilla facial para la ventilación, los guantes estériles para realizar la aspiración de secreciones, el kit de receptáculo para respiraciones y secreciones, las ondas de aspiraciones según la edad, el fonendoscopio, también el estuche material de intubación, respirador o soluciones antisépticas. Con respecto a los aislamientos y los equipos de protección individual del personal de auxiliar de enfermería, debe comprobar las medidas de aislamiento prescritos que necesita el paciente. Nosotros vamos a utilizar el equipo de protección de acuerdo al tipo de paciente con el que vamos a cuidarnos, al que vamos a cuidar, perdón, o vamos a estar en contacto con ellos. La posibilidad de todo el material, o sea, de todo el equipo identificado, es en el tipo de aislamiento. El tipo de aislamiento con los carteles informativos correspondientes que haya establecido el departamento preventivo. Tenemos también que verificar que los lugares donde hay un especial cuidado o con un nivel de protección adecuada e individual, se tiene que tener se tiene que tener imágenes de señalización cómo se tiene que entrar a esa sala, ¿ya? Y si no lo hay, tenemos que comunicar al equipo para que lo puedan gestionar. Ahora, como preparación estándar está la higiene de manos, que es, en la unidad de UCI es indispensable que sí o sí te hagas un correcto lavado de manos, que tengas bata, guantes, mascarilla, protección ocular. Y los diferentes tipos de aislamientos son los siguientes: el que es por gotas, por contacto, por aire, por protección facial inicial. La limpieza y desinfección adecuada del material también es muy importante, lo cual va a ayudar a que exista una propagación de virus menos. ¿Qué es esto? Ya. Como miembro del equipo asistencial, debemos participar de forma activa en la detección precoz de incidentes y de los efectos adversos o errores que se puedan producir en la asistencia. ¿Ya? Ahora, revisar y comprobar la correcta identificación del paciente. Es muy importante. Revisamos también en forma periódica las indicaciones de las medidas de aislamiento para ver si se están cumpliendo. Comprobamos las medidas correctas de tubos y endotraqueales para una posible intubación, para tener listo, ¿ya? Cumplir con las medidas de higiene de manos es muy importante que lo tengamos claro. Revisar los maletines de intubación de cada paciente, sí, es dependiendo de la estructura del servicio, si lo tiene cada paciente o lo tienen por cada sala. Entonces, es muy indispensable que nosotros verifiquemos cómo es el estado de sus materiales, ¿ya? Tenemos que también tener un conocimiento, una comprobación y una señalización de alergias de pacientes si precisa, ¿no? Si en caso el paciente ha demostrado tipos de alergia, tenemos que tenerlo presentes y también comunicarlos. Revisamos y comprobamos si las barreras de protección del paciente son correctas, adecuadas. Si no se están cumpliendo, hay que seguir educando y enfatizar en que deberíamos tener una barrera de protección adecuada para el paciente.
Las unidades críticas cada vez necesitan aparatos técnicos y específicos para su monitorización invasiva y terapias. Las funciones exclusivas de la auxiliar de enfermería son los siguientes. Conocer e identificar los aparatos o equipos. Montaje de aparatos y dispositivos. Comprobar el buen uso de los mismos. Tenemos que tener una correcta limpieza y desinfección y conservación también de los equipos. Es importante la higiene y el cuidado de la piel del paciente en UCI y es función del auxiliar de enfermería también que se restablezca y se cumpla este tipo de cuidado. ¿Ya? Realizar el baño diario, de ser posible a la misma hora. El agua debe estar en la temperatura corporal. Utilizamos un jabón neutro para la piel. Secamos la piel con toques suaves, prestando especial atención a pliegues, dedos y zona genital. Mantenemos una hidratación corporal frecuente y valoramos continuamente las zonas con mayor riesgo a UPP, úlceras por presión. ¿Ya? Bueno, con respecto a nuestras funciones, ya, eso es lo que ahora vamos a ver dos videos donde van ustedes a visualizar, el cuidado que se ha realizado. El nacimiento de un niño es motivo de felicidad. Que esté sano y crezca bien es lo más importante. Para asegurar este proceso, los nuevos padres comenzarán a recorrer un largo camino en compañía del pediatra, quien periódicamente evaluará al pequeño en diferentes áreas. Durante la primera semana se realiza un control. En él, los padres deben contar al médico todos los antecedentes de embarazo. También se verifica la lactancia materna, el color amarillo de la piel y el resultado de los exámenes tomados al nacer, fenilketonuria e hipertiroidismo congénito. Los siguientes controles son semanales hasta que el pequeño cumple su primer mes. Luego, la visita ya no será tan guiada, pero no deben olvidar asistir mensualmente a la consulta hasta los 6 meses. En esta etapa se indican las primeras vacunas, vitaminas y fierro, además de la radiografía de cadera cuando corresponda. Después del 6º mes, los controles se realizan cada 2 meses. En estas visitas se va incorporando la alimentación complementaria, papillas y postres. A partir del año, los tiempos se van espaciando, pero sin dejar nunca de acudir al pediatra. ¿Pero por qué ir tantas veces al pediatra? Principalmente para evaluar que el niño aumente bien de peso y crezca adecuadamente. Si esto no pasa, el pediatra buscará las causas, que pueden ir desde simples errores de lactancia hasta problemas endocrinos, renales, cardiopatías u otras complicaciones. En cada consulta se realiza un examen físico en el que se mide, pesa y registra el crecimiento del cráneo. El doctor observará los ojos, oídos, garganta, estómago, genitales y escuchará atentamente el corazón. Además, se revisa la alimentación, deposiciones y cuidado de la piel. También se revisa que se estén cumpliendo con las etapas del desarrollo psicomotor, que empieza a balbucear, a interactuar con personas y juguetes, que gatee. Es decir, que vaya cumpliendo con los hitos del desarrollo de manera acorde, armónica y progresiva. Con todos estos exámenes se realiza el diagnóstico. En función de él, se conversan las indicaciones que deberán seguir los padres hasta el próximo control.
La consulta es una buena instancia para tomar conciencia de lo importante que es fomentar hábitos saludables para que los niños lo vayan incorporando a la rutina familiar. Durante todo el proceso, es muy importante que los padres sientan la confianza de preguntar sus dudas al pediatra para que en conjunto puedan elaborar un plan de acción que permita el adecuado desarrollo del niño. Enfermería, sean bienvenidos a todos sobre salud. Hola, soy Jocelyn Chávez, licenciada en enfermería. Sean bienvenidos a todos sobre salud y a un video más. Antes de empezar, quiero agradecerles por ver mis videos y apoyarme en este nuevo reto. Pues es para mí muy gratificante y me siento muy feliz que el último video de vacunas en Facebook tenga más de 10.000 reproducciones. ¡Bravo! Y en YouTube cerca de 2.000. Y todo eso es posible gracias a ustedes. Es para mí gratificante recibir sus felicitaciones, sus mensajes de apoyo, opiniones y también sus sugerencias. Y saber que más allá de una cámara pueden haber personas que valoran el trabajo que haces y que realmente les ayuda a mejorar su labor como enfermeras o enfermeros. Daré siempre lo mejor de mí para ustedes con información actualizada y original para que ustedes tengan siempre la información correcta en sus manos. Bueno, y para esta oportunidad vamos a tocar el tema muy importante como es el tema del crecimiento y desarrollo, del control del crecimiento y desarrollo. Así que empecemos. Si vamos a un centro de salud, encontraremos el Servicio de Crecimiento y Desarrollo, ¿verdad? Más conocido como CRET, además de otros servicios que puedan implementarse adicionalmente. Al igual que las vacunas, existe una norma técnica llamada la número 137 del 2017 del Ministerio de Salud. El crecimiento y el desarrollo son dos fenómenos íntimamente ligados, pero sin embargo conllevan diferencias que son muy notables, como por ejemplo, en el desarrollo implica la diferenciación de la madurez de las células, o sea, es la adquisición de las destrezas, las habilidades en varias etapas de la vida. En cambio, el crecimiento nos habla de que es un aumento progresivo de la masa corporal y este conlleva un aumento del peso y las dimensiones de todo el organismo, como es el peso y la talla. Entonces esas son las diferencias marcadas en cuanto al crecimiento y el desarrollo. ¿Cómo se evalúa el crecimiento? Si hablamos de esto, en realidad se evalúa a través de la medición del peso, la talla y el perímetro cefálico. 3 valores. Este se evalúa de acuerdo al tamaño alcanzado, donde se compara el tamaño de la niña, del peso, la talla, el perímetro cefálico con patrones de referencia y la velocidad del crecimiento. Se compara la velocidad de crecimiento en las mismas medidas antropométricas, donde va a depender del desarrollo del sistema nervioso y del cerebro de cada niño. Pues esto depende mucho del ambiente, de las experiencias, especialmente en los primeros años de vida. Además, es importante señalar que el estrés también tiene mucho que ver con el aprendizaje, si muchos no lo sabían, de nuestros hijos. Incluso, por ejemplo, existen diferentes niveles de estrés, ya sea positivo, tolerable y tóxico. El estrés tóxico se da cuando un niño sufre violencia, sufre abuso, descuido, hambre o llanto prolongado. Como consecuencia, se producen altos niveles de cortisol, que es una hormona del estrés, del cual interrumpe el proceso de desarrollo cerebral, limitando la proliferación de neuronas y así perjudicando la salud del niño, el aprendizaje también y el comportamiento. Imagínense qué importante es. Ahora, en el 2016 se dio el enfoque DIT, que es el kit del crecimiento, por lo tanto existen 22 anexos remarcados en la norma técnica que deberíamos aplicarlos todos los profesionales de enfermería a cada paciente en un tiempo mínimo de 45 minutos por cada uno, atendiendo y observando todos estos indicadores que son muy importantes conocer y poder identificar en cada niño. ¿Por qué es importante controlar al niño? ¿Vale la pena? Claro que sí, sí lo es. ¿Y saben por qué? Porque es un derecho que se debe respetar. Ese es su primero. Segundo, porque es la etapa de mayor aceleración en el desarrollo, pues durante los primeros años de vida se presentan unas 700 conexiones nuevas de neuronas por segundo. Y tercero, porque es la etapa de mayor vulnerabilidad
¿Y qué quiere decir eso? Que pueden haber consecuencias futuras y mayor riesgo de enfermedades que puedan presentarse, también de abandono escolar, de cometer delitos, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estas etapas son importantes, además de que los datos que podamos recabar en la evaluación de crecimiento y desarrollo van a ser muy cruciales para poder identificar enfermedades, como por ejemplo el dosaje de la hemoglobina, que se toma a los 4 meses, a los 9, a los 18 meses y a partir de los 24 meses una vez al año. Luego el descarte de la parasitosis, que se realiza desde el primer año de vida, o sea, a los 12 meses y después una vez al año. Y descarte de pie plano, que se realiza después de los 2 años, y la evaluación bucal, que se realiza una visita antes del año de vida y se aplica barniz de flúor, y la orientación también del cuidado de la salud bucal en las madres. Y así más datos que nos van a ayudar a identificar problemas recientes o futuros que podamos encontrar en el niño. Así como en enfermería existen etapas y procesos que vamos a realizar, cuando se realiza un diagnóstico de enfermería, por ejemplo, encontramos la etapa de valoración, encontramos la etapa de diagnóstico, de planificación, ejecución y evaluación, ¿verdad? Son etapas que nos van a ayudar a que nuestras intervenciones sean las más adecuadas y correctas. En este caso, en el control del crecimiento y el desarrollo, vista de que lo hace también el personal de enfermería, también se aplican etapas, ya sea etapas de diagnóstico, etapas de planificación, de ejecución, de seguimiento. Entonces, todo esto se realiza por etapas. Y si hablamos de la etapa de la valoración, es una etapa súper amplia en la cual se tienen que ver muchas cositas, muchos conocimientos que podemos identificar en el niño para que luego nuestras intervenciones y nuestro diagnóstico sean los adecuados. Entonces, empecemos con la primera etapa de valoración. En la etapa de valoración vamos a evaluar al niño al momento que llega al consultorio, donde se va a poder identificar los diferentes factores de riesgo que influyen o afectan el óptimo crecimiento y desarrollo infantil. Bien, entonces, llamado también la evaluación de los factores de riesgo biopsicosociales, que es la primera evaluación que se va a realizar. Luego se va a dar la evaluación física y neurológica, donde se utilizan las técnicas o la exploración, como son la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Esto de acuerdo al anexo número 5. Al evaluar la parte neurológica también se da en el anexo número 9 y en el 10, donde se puede evaluar también los pares craneales y la evaluación de reflejos según la edad. Encontramos también la evaluación de la función visual. Al niño se le evalúa y se le realiza también en cada control de acuerdo a la edad, pues el objetivo es detectar precozmente anomalías de la visión para referir oportunamente a un especialista. Ahora, esta evaluación se rige de acuerdo al anexo número 6 que se encuentra en la norma técnica, y también sería importante que ustedes lo visualicen. Luego, la evaluación de la función auditiva, que es importante que se diagnostique precozmente antes de los 3 meses para implementar tempranamente el tratamiento con una prótesis auditiva, y bilaterales antes de los 6 meses, para así ayudar a su nivel cognitivo, para que su desarrollo sea similar a los pacientes normoyentes. Luego, la evaluación para descartar enfermedades prevalentes, que en realidad se investiga si hay alguna enfermedad, ya sea una enfermedad respiratoria, una enfermedad diarreica, el dosaje de hemoglobina, que se hace a los 4, 9 y 18 meses y a partir de los 24 meses una vez al año. Y si se presenta anemia, las atenciones se harán de acuerdo a la norma técnica 134 del 2017. Luego, el descarte de parasitosis a partir del primer año una vez al año. Luego se hace la evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación y suplementación de hierro. En realidad, el personal de enfermería verifica al momento de la atención de que el niño esté al día en sus vacunas y de la suplementación y su entrega de ambos si fuera el caso, ¿no? También vamos a evaluar el crecimiento y el estado nutricional. ¿Okay? Aquí entra a tallar el peso y la talla y el perímetro cefálico. Esto se realiza desde el nacimiento hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Estos valores se registran en historia clínica, en el carnet de atención del niño, y hay que tener en cuenta que la medición del perímetro cefálico se debe realizar antes de los 36 meses de edad. Estos valores de peso y talla me servirán a mí para evaluar el crecimiento y el valor nutricional, pues cada niño en realidad tiene su propia velocidad de crecimiento, es diferente, y la curva de crecimiento se grafica tomando 2 o más puntos de referencia del peso y la talla.
uniendo uno y otro punto y se forma la tendencia y la velocidad de la curva, ¿no? Como por ejemplo lo encontramos. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros y que se va a encontrar en el anexo número 12, donde nosotros vamos a poder identificar de acuerdo a la edad el incremento de peso y la talla mes a mes. Por ejemplo, de 0 a 3 meses se debe aumentar 1200 miligramos, de 4 a 6 meses de 800 a 900 gramos, de 7 a 12 meses 700 a 800 gramos, de 1 a 2 años de 400 a 450 gramos y de 2 a 5 años de 2 a 3.5 kilogramos, y así también igualmente en la talla. La evaluación del desarrollo, por ejemplo, para evaluar se utilizan las escalas, como por ejemplo la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, que es la EEDP, y que mide el rendimiento de la niña de 0 a 2 años, frente a situaciones que requieren obviamente un adecuado desarrollo psicomotor. Las áreas que se evalúan son, por ejemplo, el lenguaje, el social, la coordinación y la motora. Luego tenemos el test de evaluación psicomotriz, llamado también TEPSI, donde mide el rendimiento de niños de 2 a 5 años mediante la observación de la conducta frente a situaciones propuestas por el investigador, en este caso nosotras, y las áreas que se evalúan son la coordinación, el lenguaje y la motricidad. Luego tenemos el test peruano de evaluación de desarrollo del niño, que es el TPED, que es una simplificación de los dos test anteriores para ser utilizado tanto por el personal profesional como el no profesional, y se aplica en edad de 0 a 30 meses y que lo podemos encontrar en la cartilla. Entonces, de acuerdo a la edad se aplican estas evaluaciones. Es importante recordar que de 0 a 30 meses entonces se evalúa el TEDP, que son estos cuadernitos que nosotros los tenemos acá y que en realidad es importante que los leamos, ¿no? Aquí podemos encontrar cómo se evalúa el niño. También encontramos el test de violencia, que se encuentra en el anexo número 1 y que se realiza con la finalidad de detectar signos de maltrato o violencia para realizar la referencia a las instancias de apoyo, ya sea la de MUNA, a las defensorías, etc. Y la evaluación bucal, que también se examina desde el primer control a todo niño, que debe ser realizado antes del año de edad para la aplicación del barniz de flúor. Las recomendaciones en el anexo número 11 también lo pueden encontrar sobre eso. Luego, la evaluación ortopédica. Durante el control se debe realizar el descarte de displasia de cadera, de marcha, de pie plano, según el anexo número 8. La displasia de cadera se describe a través del signo de Ortolani o del signo de Berlot y la limitación de la abducción. La marcha se evalúa, por ejemplo, a partir de los 15 meses de edad, y el pie plano es posible empezar el descarte después de los 2 años, ya que en menores existe una almohadilla, que es una grasa palmar que aumenta el área del pie en el suelo, entonces no se va a poder identificar y muchos lo confunden como que tienen pie plano desde pequeños, cuando no es así. Entonces acá encontramos, y les voy a mostrar, son libros, porque en realidad para realizar cada tipo de evaluación es importante conocer qué significa, qué se va a evaluar, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para realizar todo este tipo de escalas y poder identificar en el niño. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la estimulación del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 años. ¿Ok? Esto de acá, por ejemplo, vamos a ver cómo vamos a estimular al niño, cuál es la estimulación, las generalidades, y sería importante que también lo conozcan y lo tengan. Luego acá tenemos el EDP, también conocido como EDP, que es la escala de evaluación del desarrollo psicomotor aplicado al niño de 0 a 24 meses de edad, ¿no? Aquí vamos a encontrar todas las evaluaciones con las escalas, donde vamos a evaluar donde vamos a evaluar el área del lenguaje, social, coordinación y el área motora. ¿Ok? Aquí lo vamos a encontrar, como también los resultados. Y el tercero, que es el TEPSI, que es el test del desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años, donde también lo vamos a evaluar. Entonces, imagínense realizar en un solo control de CRED, que muchas veces lo hacemos muy rápido y que es importante porque en el control del CRED no solo vamos a pesar y tallar, sino también vamos a tener que aplicar todos estos formatos o todas estas escalas de acuerdo a la edad del niño para poder ver realmente su desarrollo, su crecimiento, su desarrollo psicomotor es el adecuado. Si no, ¿cómo podríamos determinar si realmente tiene un buen desarrollo psicomotor si no aplicamos estas escalas ya establecidas? ¿No? Entonces vamos a aplicar estas, que también son muy importantes y que sería bueno que lo tengan. Y en la etapa
etapa de diagnóstico también vamos a realizarlo y, por ejemplo, en el crecimiento, en el diagnóstico lo concluimos después de toda la valoración si el niño tiene un crecimiento adecuado o un crecimiento inadecuado. Y se habla del crecimiento adecuado cuando la ganancia de peso e incremento de talla son de acuerdo a los rangos de normalidad esperados para esa edad, más o menos 2 desviaciones estándar. Se habla de crecimiento inadecuado cuando no hay ganancia de peso y talla. Entonces, el crecimiento adecuado es cuando la flecha está hacia arriba, y que ustedes lo van a poder visualizar al momento de graficarlo y que indica una buena señal de crecimiento, y el crecimiento inadecuado, que es la señal de alerta cuando la flecha baja o el incremento es nulo o se mantiene. Y cuando hablamos de desarrollo, aquí se evalúan los test ya mencionados anteriormente con los siguientes resultados. Entonces, tenemos claro los dos conceptos: el crecimiento, lo que es el peso, la talla, el perímetro cefálico, y el desarrollo cuando hablamos del desarrollo psicomotor aplicado en las escalas que ya mencioné anteriormente. En esta etapa se recalca la educación que se le debe dar al cuidador, en este caso a la madre, al niño, a la persona que esté a cargo del niño, y pues es importante escucharlos primero, resolver sus inquietudes, además de también realizar la consejería de temas muy importantes de acuerdo al grupo de edad o de acuerdo a la edad del niño. Y los temas más recalcados o los temas más priorizados que se deben dar son, por ejemplo, la lactancia materna, luego la nutrición del niño, la salud bucal, entre otros. En la fase de seguimiento, que es una fase para el seguimiento que se va a realizar de los niños. Ahora, se utilizará la técnica, por ejemplo, de las citas programadas que se realizan en los controles, y las mismas que se determinan de acuerdo al crecimiento y desarrollo o la frecuencia en la que se está dando el crecimiento y desarrollo del niño. Y las citas se darán si, por ejemplo, el niño está en riesgo de crecimiento y desarrollo, estas van a ser un poco más cercanas. Además, la visita domiciliaria también es una técnica excelente para realizar el seguimiento y también para consolidar todas las prácticas que se han realizado o que se han hablado en el control de crecimiento. Ahora, para hablar del periodo de CRET, o sea, del periodo en cuánto tiempo tiene que venir el niño al consultorio, por ejemplo, en el recién nacido tenemos 4 controles. Luego, del mes al mes 11 meses son 11 controles, o sea que se van a dar mensualmente. Mensualmente van a ir y van a tener que asistir al control de CRET. Luego, a partir ya del año hasta el año 11 meses se van a realizar 6 controles y que se van a dar cada 2 meses. Luego, de los 2 años a los 2 años 11 meses se van a dar 4 controles y que se dan cada 3 meses. De los 3 años a los 3 años 11 meses se dan 4 controles y que se van a dar cada 3 meses. Y de los 4 años a los 4 años 11 meses también son 4 controles que se dan cada 3 meses. Entonces, también además de ello vamos a utilizar instrumentos de registro, y que es importante que ustedes lo sepan, registros utilizados para el control de CRET, del crecimiento y desarrollo, como por ejemplo la historia clínica estandarizada, y que también se encuentra en los anexos de la norma técnica. Luego, el registro del seguimiento de la atención integral. Luego, los instrumentos de evaluación del desarrollo, ya sea el TPED, el EDP o el TEPSI, que los mostré anteriormente. Luego, los gráficos del patrón del crecimiento, ya sea peso-edad, talla-edad, peso-talla y perímetro cefálico, según la OMS del 2006. Luego, la ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil, llamado también BIF. Luego, el carnet de atención integral de salud del niño menor de 5 años. Y el formato de atención de acuerdo al sistema de aseguramiento, en este caso ya sea SIS, igual no, o si es un paciente pagante. El control de crecimiento y desarrollo en realidad es algo muy general, pero si ustedes se podrán dar cuenta, también hay cosas muy importantes que realizar, que leer, que ver, y también instrumentos que utilizar para poder dar un buen control de crecimiento y desarrollo. Eso es todo en cuanto a control de crecimiento y desarrollo. Espero que les haya gustado todo
este video. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Yo sé que es súper extenso, sin embargo es muy importante alimentarnos de toda esta información tan rica y tan buena para poder cuidar a nuestros niños. Bueno, no se olviden. Bueno, chicas, esos son los dos videos. Igual lo voy a subir, el link lo voy a subir al grupo para que ustedes lo puedan tener. Es un lado hospitalario y un lado de posta. Nosotros podemos encontrarnos en dos ambientes. La rama de pediatría puede estar en el hospitalario, o también puede estar la rama de pediatría en lo que son los consultorios de CRED que se encuentran en las postas. Eso depende del rubro donde nosotros nos vamos a desempeñar. Entonces es importante que conozcamos ambas partes para poder tener una visión acerca de cómo son los cuidados hospitalarios y los cuidados en primer nivel de atención, que es donde está CRED, ¿ya? De igual manera les voy a enviar lo que es la práctica para que ustedes lo puedan, de lo que es pediatría. Igual voy a empezar a subir las clases para que ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces damos por finalizado la clase de hoy. Cuídense bastante, un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.